Muy buen día, estimable auditorio. Ahora, como ustedes saben, el programa se llama Contrastes. Tenemos ahora un filósofo, pero a mi parecer el número uno que yo he conocido en toda mi vida, y lo pueden refrendar muchos amigos. Se encuentra con nosotros el maestro director de la Escuela de Filosofía en sus tiempos, pero un incansable buscador de la verdad, Francisco Flores Aguirre. Adelante. Gracias, arquitecto. Con ustedes, Pancho Flores, mejor conocido como el filósofo de la calle. Porque yo nací en la calle y la calle me lo ha dado todo. Ahí en Santa Bárbara, nací en una privadita, en un empedrado. Mi madre no alcanzó a llegar a la clínica de la 11. Y ahí mero, y lo primero que me dieron de comer fue leche de burra. Por eso a lo mejor, pues me encanta la calle aquí. Y fíjate, y aquí estoy contigo por una razón histórica, académica, arquitecto Urueta. Mi maestra, Lucía Urueta, ¿la conoces? Pues más o menos es mi hermana. Tu hermana efectivamente fue mi profesora de Historia de México en la Escuela Secundaria Constituyentes de Santa Bárbara. La recuerdo, aquel estilo. Yo creo que la mejor fue para mí determinante encontrarme con ella y con unas profesoras también de la época, cuando la veía manejar un pizarrón didáctico de color oscuro, donde estaba dibujada nada más los contornos de lo que iba a explicar en historia. Mira, y con un gis así de esos todavía que hasta le uno en la mano, cayéndose a pedazos de las tiznadas que se da. La maestra dibujaba la ruta, por ejemplo, de la ruta de Juárez, de los movimientos, de una manera increíble que yo me embelezaba al oír a tu hermana exponer sus clases de Historia de México. Entonces, y por esa razón, estoy aquí contigo cumpliendo un compromiso histórico, porque yo te dije que yo soy hombre de providencia. Nada sucede al azar, nada. Por alguna razón estamos aquí ya, dejando lo que uno piensa. Y miren, yo les advierto, si algo de lo que yo voy a platicar con ustedes no les sirvió para nada, écheme a mí la culpa de lo que pasa. Que lo que prometiste se te olvidó, en letra de José Primo Jiménez, ¿verdad? Oye, ahorita que dijiste la vida, ya lo dije en otro programa, la vida no te regala nada. Tú tienes que hacer el andamiaje y llegas a los escenarios que tú te propones. Yo les digo a los políticos, lo bonito de la vida es que no hay escenarios plurinominales, uno tiene que hacerlos. Adelante. No, y sobre todo con lo último que se sabe, ¿verdad? Por ejemplo, tú te das cuenta de lo que le pagan a un profesor, ¿verdad? Cuando este país, un profesor gane más que un político, en ese momento estaremos prácticamente como lo ha logrado Finlandia, que la educación es el factor fundamental del cambio. Yo lo creo en eso. Por eso, cuando a mí me preguntan, Arqui y Memo, te lo digo a ti porque aquí está con nosotros, que ¿cuántos años tengo? Yo les digo que tengo 4 años. 4 años. Ay, sí, me dicen, viejo roco. Pues sí, ¿cuál es el problema? Sí, pero 71 años de vida académica, Arqui. 4 años, sí, porque a los 4 años, ahí donde nací, donde mismo nací. Yo no soy genio, no, ni compito con nadie tampoco. Ni me siento privilegiado, ni con coeficiente intelectual alto. Simplemente desde que tengo conciencia me gustó la escuela. Y ahí en la calle, en la privada de Emiliano Zapata, vivía enfrente la señora Gobea, que era directora de una de las escuelas oficiales del Estado, en Santa Bárbara. Me agarré la falda aquí y no me desprendí. Dijo, lléveme a la escuela. No te van a aceptar, me dijo, porque no aceptan niños de tu edad. Pues a ver cómo le hace, le dije. Y me le pegué en las faldas y no la solté. Y ahí voy. Y demostré que sí podía estar en el primer año. Mira. Se hizo un chisme en el sindicato por Azarco.
Ahí anda el hijo de don Perfecto, agarrado de las faldas de una vieja. ¿Y qué? Le dije, pues que tráetelo para acá. Y me llevaron a la escuela Sarco, a la 123, de ahí egresé. Fíjate, entonces, por eso digo que tengo 4 años de edad. Porque nada más eso me la pasé de burro. Pero 71 años aquí, de vida académica. Por eso les voy a platicar lo que les voy a platicar, y no van a creer que no. Entonces, pero yo también les acabo de decir que si no me aprendieron nada de mí, échenme a mí la culpa. Pero oiga, si algo aprendió de mí, no me dé gracias a mí, sino a Dios conmigo. Y si no me creen lo que les digo, averígüelo por usted mismo. No se quede con la duda. A lo mejor lo que le digo son puras mentiras, Abusado. Pues miren, lo que vamos a platicar es una pregunta que anoche me hizo mi nieta Marcela. Oye, abuelo, ¿qué es lo bueno? Y te quiero decir, ella no sabía que venía de aquí. Me preguntó exactamente lo que hoy voy a comentarles. Bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? Dice, ese invento loco de filósofos. Dicen que fue una vacilada de nosotros decir lo bueno. Ay, sí, lo bueno. Ay, lo malo. Ay, sí, los santos. Ay, sí, los demonios. Satanás y Lucifer. El ángel de la guarda. Dicen. Miren, para ubicarnos en este tema que estamos manejando, si quisiera poner algunos marcos de referencia, entonces el tema, que el central es ¿qué es lo bueno? Pero ya el análisis que voy a hacer es la filosofía de la historia del bien. ¿Cómo es que llegó a ser la palabra esta? Lo bueno, ¿qué es? Pues miren, poniéndolas en un marco de referencia, podemos indicar que hay una disciplina filosófica aquí que se llama axiología. La axiología es el estudio de los valores, pero como la palabra valor tiene una polaridad tremenda en su concepto, quiero decirles que yo lo voy a entender en el concepto axiológico filosófico, que es el criterio general y abstracto que el ser humano tiene para preferir o para rechazar. Yo prefiero esto o rechazo lo otro. Es un criterio. ¿Y de dónde lo agarra? Eso es lo que vamos a ver. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale ese criterio? Unos dicen que fue invento de los hombres, otros dicen que fue el poder, otros dicen que fue el Argos, el divino, el Big Bang. Bueno, muchos ahí que entran en el chisme. Pero dentro de este marco de referencia vamos a hablar de que hay valores, por ejemplo, el valor verdad, que de esto se encarga la ciencia. El valor justo, el derecho. El valor salud, la medicina. El valor bello, como la música, lo estudia la estética. Y el valor bueno es objeto de la ética. Y lo dicen, bueno, ¿y la moral qué? No, la moral es una parte de la ética. Y la moral es la que te dice en la práctica qué es lo que tienes o puedes hacer sin que cause daños a otros. Ya es la praxis, la acción. Entonces, si ustedes ven en este concepto, cómo es interesante el ver una situación de ética y moral. Fíjense las dos palabras, ethos en el griego y mos morum en latín. Una en griego significa costumbre, ethos, y mos morum también. Qué curioso. Moral, la costumbre. ¿Por qué? Porque es la costumbre. Pero ¿qué es la costumbre buena? Y fíjese que esta actitud que yo tengo constantemente de explicar la palabra, y conste que lo que voy a decir, sin maltratar a mi amigo Carlos Montemayor, porque soy mi amorcito, que en un programa de televisión local nacional lo escuché el otro día, y te mando un recuerdo, saludo, Carlos, de un homenaje, y sé que me estás oyendo, cuando decía el helenismo, así muy culto, los griegos y los romanos tenían tanta precisión en lo que decían aquí, que la palabra que ponían, la ponían como era en realidad.
Por eso manejamos, por ejemplo, la palabra ethos, porque era la costumbre de comportarse bien. Era el estudio teórico de lo bueno, y la moral era el estudio de la praxis de lo bueno. Pero las dos tienen la misma raíz, fíjate qué curioso. Las dos. Entonces, en este sentido, como cuando decimos el por qué las palabras son tan importantes. Él mismo decía, Carlos, cuando nos encontramos una vez, gracias a él, y hay que recordarlo, fíjate, tú participaste en esto, tomando un tema, nos conocimos porque Carlos era de los únicos laicos que sabía manejar los dos idiomas, dio letras clásicas en el UNAM. Y yo lo estudié porque pues era de obligación. Yo me eché en el claustro 9 años, en el seminario conciliar. Yo soy egresado de la Pontificia Universidad Gregoriana, en el modelo antiguo hasta el 66. Estudios que eran reconocidos a nivel mundial. Chihuahua y todos los seminarios conciliares estaban supeditados a toda la trayectoria académica romana. Y nuestros profesores eran puros profesores egresados de las escuelas incorporadas a la Pontificia, de la Gregoriana, de Lovaina, de Harvard. Yo los tuve en mi humilde lugar en la calle 22, fíjate. Qué fortuna, fui afortunado al haber estado ahí. Y por esto digo, por ejemplo, que el concepto de Carlos Montemayor, que recordándolo a él, me recuerdo que siendo yo director de la Facultad de Filosofía, le pedí, échame la mano, Carlos, para traer conferencistas a mi escuela de valor. Carlos en aquel entonces era el secretario del Colegio Nacional, que reunía a todos los sabios más grandes de México. Él era el encargado de darles la vuelta por todo el país sin un solo costo para las universidades. Fíjate nada más la fortuna que tuve de conocerlo. Le saqué una tarjetita porque se la pidió y mira, no te voy a creer nada. Aquí está la tarjeta, ¿qué quieres que le ponga? Pues que eres mi padrino para apoyarme en mi facultad. Me la firmó y ahí la tengo. Pues de ahí nos agarramos, fíjate, a traer, ¿para qué te cuento? Las gentes que vinieron, Carlos Fuentes, Arriola, Juan José, José Agustín, bueno, muchos llegaron por el apoyo de él. Pero un día que estábamos en la casa, porque yo no tenía para andarlo invitando ni a ningún restaurante de Postín, no. Yo lo invité a mi casa porque le gustaban mucho el chile colorado que hacía mi madre con tortillas de harina. Entonces un día que estábamos en el comedor de mi casa, en la antigua Casa de las Américas, una mesita con un mantel de colores, estaba yo preparando mi clase de latín de la facultad en unos cuadernos Pantera. Eran mis apuntes del seminario aquí. Ahí estaba, me fui a hacer mis necesidades al pipí. Y cuando regreso, estaba Carlos hojeando uno de mis cuadernos de traducción del seminario. Ahí me eché, yo terminé todas las unidades clásicas, física, matemática, biología, latín y griego, durante 5 años. Era como una escuela de física. Muy fuerte la enseñanza del seminario, muy tupida y muy dura. Y me dijo, oye Pancho, ¿es tus letras así? Y me dijo así, lo voy a decir como me lo comentó, disculpen la palabra que voy a utilizar. Me dijo, ¿ustedes los exseminaristas son pendejos o se hacen? Porque Carlos me le quedó viendo, dijo, mira, aquí está toda completa la carta a los pisones de Ovidio, o sea, en mi letra, mis apuntes, traducida completa, completita, en años de trabajo cotidiano, monacal, de esos que hacía morir. Dijo, ¿cómo es posible? Dijo, mira, y saca de su maleta un librito, que por ahí ahora lo enseñan los demás, sobre los goliardos, un verso de la carta de los pisones, chiquito. Con esto me dieron el grado de doctor en letras clásicas en el Colegio Nacional. Y a ustedes ni siquiera les reconocen el grado que tienen. Yo cuando salí, que acabé filosofía también, hice un intento de entrar a la Facultad de Filosofía 1967, llegando a la rectoría, y me acuerdo de la persona,
no quiero decir el nombre para no molestar. Ven mis apuntes, mis notas firmadas por la arquidiócesis de Chihuahua, todo lo que yo estudié. Agarré un marcador rojo y le rolló así y me dijo, no vale. Me reí como ahorita. ¿Por qué? No vale. Usted ni puede ser profesor ni nada, ni anda buscando trabajo porque no le vamos a dar nada. No vale. Póngase otra vez. Bueno, está bien, dije. Me reí y me fui y me inscribí en la Facultad de Filosofía porque yo tenía prepa. Era de los pocos que tenía prepa cuando entré al seminario. Entonces, a los 2 meses tuve la oportunidad de ir en una comisión ya a Juárez a hacer filosofía y me fui a Yúter con mis papeles del seminario, nomás a ver qué tal. Cuando llego a la ventanilla de Yúter, todavía era particular, la ve la funcionaria, era mujer, chico, cotejó, me dijo, señor, pues los apuntes suyos, sus notas están altamente validadas. De acuerdo al Seminario de Montezuma, a la Universidad de Salamanca, a Princeton y otras universidades prestigiadas, usted es aspirante al grado de doctor en letras clásicas, nomás por la primera parte. Fíjate. Y cuando me dijo, oiga, ¿y tienen costo? Sí, dijo, pase la ventanilla ahí, cubre usted el estipendio y ahí le dan a usted, le entregan en un mes sus papeles. Me meto la mano en la bolsa, como ahorita, veo mi cartera y traía 50 pesos. Me reí, Memo, y me salí, me reí, y me regresé otra vez a empezar de nuevo. A eso se refería Carlos, fíjate. Él sí me lo reconoció por el Colegio Nacional. Es la primera parte, porque tú nada más es entrar a lo que me interesa, a la filosofía de la historia del bien. Ahorita que hablabas de él poner bien las palabras y qué significan, que finalmente la semántica, ¿no? Si no ando muy equivocado. Y la semiología. La terminología. Por eso yo he podido batear muchas leyes, ¿sí? Y se las he refutado a quienes las han hecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen idea de lo que están asentando. Ahorita traigo entre ojos la Ley General de Asentamientos Humanos, que nada más le tengo 23 correcciones. Bueno, nada más con esta introducción que nos hizo nuestro gran amigo, el filósofo Francisco Flores Aguirre, se dan cuenta de qué importante es un filósofo. Y ustedes, la mayoría, los confundimos con el muchacho barbón que usa túnica y sandalias. Si no existieran los filósofos, es la madre de la ciencia, así la consideran algunos entendidos en la materia. Así que imagínense la humanidad sin Aristóteles. Continuamos con el filósofo don Francisco Flores Aguirre. Pero antes de cederle la palabra, quiero subrayar una vez más el por qué a mí se me hace importantísimo que incurran los filósofos para darnos la guía de lo que es ser humano. Y me voy a apoyar en algo. Ustedes, cuando quieran leer una historia de un filósofo que lo leí a lo mejor a muy temprana edad, influye mucho en mí porque es nada menos que Diógenes, el perro o el cínico, ¿sí? De Coinos. Nada más esos 3 títulos tiene el señor en la historia, pero lo que voy es a esto: tan importantes eran los filósofos
que Alejandro Magno, ustedes sí saben de historia, el poder que tenía en ese momento, fue ahí al Ágora. Él vivía en un tubo de drenaje, ahí era donde vivía, y le dijo: ¿sabes quién soy yo? Pues sí, eres Alejandro Magno, y no me tienes miedo. ¿Eres malo? No, soy bueno. Entonces, ¿por qué te voy a tener miedo? Entonces, ya hacen un juego de palabras que les recomiendo que lean la historia de el terrible Diógenes, porque lo conocemos por la lámpara. Es su incursión mínima para mi forma de pensar. Entonces, nada más quise subrayar la magnitud de lo que cuenta y cuesta un filósofo. Y le ofreció, le digo, pues se puedo dar después de hacerle todo un cuestionamiento, ¿no? Le digo, ¿por qué te dicen el perro? Pues me dicen el perro porque el que me hace bien se lo agradezco, el que me hace mal le ladro, y al que es malo lo muerdo. Y le dijo Alejandro Magno: ¿qué puedo hacer por ti? Hazte a un lado porque me estás tapando el sol. Continuamos. Bueno, y continúo también con lo que tú acabas de señalar, porque algo tiene que ver cuando dices tú a Diógenes el cínico. Fíjate la palabra cínico. Si lo conectas con la palabra can, es la misma raíz kinos, cínico. No significa avergonzado, no, significa el perro. Y la primera palabra canino, can. Y cuando se te olvidó la otra parte, ¿no? Cuando le dice, bueno, oye, ¿sabes qué? Como cuando mucha gente acusa a los buenos periodistas diciéndoles: oye, ya me traes, hombre, bájale. Me critican mucho, le dijo la persona Alejandro a Diógenes. Dijo: mira, mejor te voy a hacer una promesa, hombre, mira, cuando tú te mueras, pues vas a tener todo allá en el limbo con los dioses, vas a estar con Júpiter, con las muchachas de allá, y vas a ver que la riqueza que vas a tener allá en el mundo, las ideas, cuando te mueras, hombre, ¿para qué te molestas tanto? Y le dice: oye, Alejandro, tienes razón. Si es cierto eso, dame todo lo que tienes y muérete. No, es genial. Puede pasarse unos días viendo lo que fue. Es más, te voy a pasar un tip. Yo a los de ministros de cultura, y estoy hablando a nivel federal, tengo 60 años queriendo que mediten el libro de 3 filósofos que coinciden, que es el perro, Diógenes y cínico. Y todos me dicen que cuando haya presupuesto. Así es el nivel de cultura que tienen. Bueno, pues fíjate que ya me diste pie para avanzar y caminar por ese terreno, pero nada menos hoy lo que se llama la Comisión de Derechos Humanos, por un lado, y hacemos referencia a la Carta Magna de los Estados Unidos en la parte fundamental. Te vas a encontrar tú con un texto que es de Diógenes el Cínico, que dice: nadie, pero nadie, por el hecho de ser niño, joven, adolescente, adulto, senecto, anciano, hombre o mujer, están por encima uno del otro, ni por condición de género, ni por ninguna condición, porque todos somos iguales por naturaleza. Nomás date cuenta, fíjate, ¿cuántos siglos estamos hablando? 24 siglos, de ese avance que parece increíble, que ya desde entonces, esa es la razón fundamental por la que la Comisión de Derechos Humanos y la ONU proclama algo tan antiguo como eso. Nomás de ese tamaño vas a darte cuenta de lo importante que fue esta escuela. Te interrumpo porque se me viene a la mente
algo que yo les digo que esa de igualación de género que anda muy de moda. Es la ofensa más grande que le han hecho a la mujer. ¿Por qué? ¿Qué necesita de vejigas para nadar? Para nada. Madame Curie, Juana de Arco, por nombrar algunas nada más. Para mí es la ofensa más grande que les han hecho. Continúa. Porque lo acabo de decirlo, ¿verdad? Porque efectivamente ni la condición de género ni la condición de edad le da categoría de ser superior al otro. Todos somos iguales por naturaleza, lo acabo de reafirmar, ¿no? Bueno, miren, precisamente a raíz de lo que ya hemos comentado en el programa anterior, de un asunto de lo que significa una palabra como la que te acabo de mencionar. Fíjate, va la anécdota histórica, hará aproximadamente unos... bueno, yo ya traía la idea, la preparación de todo este marco de referencia filosófico por mi formación seminarística y por la información que después tomé también positiva de la Facultad de Filosofía. Un día estando en una oficina, me habla un amigo que estaba presentando un grado de doctor en Derecho en México, y en el rato que tuvo ahí, dijo: oye, Pancho, sácame del apuro, me dijo, me están preguntando una palabra y no la entiendo todavía, ¿me la puedes explicar rápido por teléfono? Fue. Sí, ¿cómo no? Era la palabra sindéresis. Fíjate nomás, sindéresis. Caray, dije, ¿por qué sucedió esto en esta mañana? Dije, ya se la comenté, pero inmediatamente me voy a lo único que tengo, que es la biblioteca. Fuerte. Y voy y busco en este texto, que aquí lo pueden ustedes ver, en la Suma Teológica, antes de 1920 y tantos, en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, me encuentro yo así como está en esa marca roja. Créelo o no, el por qué, inmediatamente por la marca esta, dije, caray, yo pasé por aquí efectivamente, pero te pasé por aquí casi hace 50 años, fíjate, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a mis textos anteriores, dije, voy a seguir la huella. Ya Tomás de Aquino en el siglo XIV la manejó. Fíjate. Te la voy a leer en latín y luego la voy a traducir. Dice, sindéresis. Y dice él, cuando indica ad secundum dicendum quod sindéresis dicitur lex intellectus nostri, in quantum es habitus, contines precepta legis naturalis, que sunt prima principia operum humanorum. Fíjate nomás. De ahí que la sindéresis se dice, es una ley, un hábito innato de nuestro entendimiento, que en cuanto es hábito, contiene todos los preceptos de la ley natural, que son los primeros principios de las obras de los seres humanos. Fíjate nada más. Cuando voy a buscar la palabra esta que ahí recibí yo la primera información, el primer contacto de arranque a esa distancia, pero si ustedes la ven, por ejemplo, la palabra sindicato es del mismo origen. Síndico, ¿se fija? Sindérico. ¿Qué significa? Es el hábito innato que está en el ser humano, innato, que lo hace tender al bien y darle a cada quien lo que le corresponde. Fíjate, el hábito innato. Y Tomás de Aquino, cuando voy a reencontrarlo más adelante en las tesis, me dice, estoy hablando del siglo XIV, me dice Tomás de Aquino, porque estamos platicando, y yo aquí estoy platicando con él. Me dice, mira, Pancho Flores, muchos podían decir, ¿dónde está? Ahí está el misterio. ¿Dónde está esa tendencia innata? Y Tomás de Aquino decía, está en tu cuerpo. Y él lo mencionaba, distinguía dos entendimientos, el entendimiento paciente y el entendimiento agente. En el paciente, hoy sería, Memo,
la memoria de una computadora. ¿Okay? Fíjense, ahí está. Está en el entendimiento paciente, porque ya teníamos nosotros el antecedente. Recuerden ustedes que dentro del campo de la formación griega estamos hablando de Sócrates, Platón y Aristóteles. Tomás de Aquino fue un estudioso de los tres, de Aristóteles, porque fue el que encontró el concepto de primer motor. O sea, hoy le llamaríamos el Big Bang. ¿Te acuerdas que ahorita la imagen esa? Big Bang. La explosión cuando nace el universo. Pero atrás del Big Bang, ¿quién estaba? Primer motor. Entonces, toda esta información que tuvo Tomás de Aquino la retomó de los griegos. Entonces, este concepto, dije, ¿dónde andará? La ubicaba en lo que él decía, en el entendimiento, en la razón. Pero la ponía en el cuerpo, fíjese. Primer pista que yo tomé, la palabra sindéresis. Entonces, bueno, ahí me voy. Y voy encontrándome en la consulta que ya este concepto estaba en el corpus hermético egipcio. En el corpus hermético en el Kybalión, cuando decía que todo está en movimiento permanente, no hay nada fijo. Y todo tiene una causa y un efecto. Y ahí está el ser humano. Ahí está. Tan es así de que yo puedo aprender cómo es arriba y cómo es abajo. O sea, cosas pueden ser muy simples, pero indicando que estaba dentro de ti ese concepto, lo que denominaríamos un principio de inclinación hacia la vida. Pero cuando me lo voy encontrando, fue cuando vuelvo otra vez y me regreso un poquito después, adelante del siglo XIV, fíjate, con Erasmo de Rotterdam, porque me encontré con una imagen que es el tetramorfos, pero ahorita se los voy a explicar. Pero Erasmo de Rotterdam decía, bueno, como era la época del helenismo, que andaban los helénicos y los griegos, la época del Renacimiento, dicen, miren, los dioses, dice, para no hacer tan triste la vida del ser humano, le colocaron dos animales en sus entrañas, un toro y un león. El toro, hoy los que estudian reproducción van a decir, el toro son todo lo que llamaríamos la sensualidad en el ser humano, el instinto de reproducción. Fíjate. Ahí se lo pusieron para que tuviera una vida más bonita, más a gusto, ¿verdad? Pero también le pusieron un león, que es el de la ira, irascible, la del poder. Yo quiero sobrevivir, quiero caminar, sin que quiera decir que es la ira del poder, el león, el poder es mío. O sea, le dio la manera de fortalecer y con la fortaleza seguir sobreviviendo. Y estos dos hacen que la vida del ser humano sea más placentera y con más fuerza, con más poder. Y dice, pero a veces son tan fuertes los dos, y está simbolizada por la razón. La razón los oye gruñir desde el pubis hasta arriba, rugir, ganas del poder, ándale, échale el pulmen para todos lados, y aviéntate con todo lo que tienes, con todas las muchachas y con todo lo que puedas. Y el león, agárrate y róbate lo que puedas, y el poder para eso es, para poder. Y la razón se asusta tanto a veces que la convencen de que el toro y el león tienen razón de andar de coscolinos y de buscando el poder a como de lugar. Y dice, ¿para qué tener problemas? Y dije yo, esto está interesante. Pero también, más adelante, cuando ahí marca, dice, y hay algunos que lo dibujan, y me voy al siglo XII, ya ahí está la imagen que ustedes van a ver. La pintura de Rafael, donde pinta el tetramorfos, donde se ven el toro, el león, como en un triángulo, una cabeza, todos están alados con alas, como ángeles, y la razón
Pero hay un elemento que ya había aparecido, que está exactamente en la 100, si se fijan bien ustedes aquí en la 100. Es un águila, aquí, un águila. Y lo dice, es la sindéresis. Fíjate nomás. Ah, hijo, aquí está. Que si me voy para atrás y me enfrento y platico con Ratzinger. ¿Quién es Ratzinger? Pues es el Papa del Descanso. Pero con Juan Pablo II también. Y con Pancho el Tocayo. En una revista sobre la fe, en revista cuando eran profesores, fíjese, en la época que yo estuve en el seminario, teníamos contacto en la parte filosófica hace más de 50 años, te hablo de eso. Ya se discutía este punto, pero como le tenían miedo a ser llamados panteístas, dice Ratzinger, bueno, como que ahí está dentro del ser humano alguien que denomina la sindéresis. Fíjate, ya la habían tomado de Tomás de Aquino, pero le sacaban mucho ellos mismos hasta que empezó yo a preguntar esto que se trataba y empezar a aclarar que estaba nebuloso el asunto de dónde está esa idea del bien, dónde está. Me voy hacia atrás y me encuentro, fíjate. ¿Te acuerdas tú que hay un rancho ahí cerquita de Parral? Que se denomina Huejotitlán. Pero también se llama el rancho, el patrón del pueblo es San Jerónimo. San Jerónimo, siglo III y IV. Y Agustín, fíjate. Híjole, este caso de este filósofo ya lo explica más, fíjate. Muy poco conocido. Fue de los fundamentales padres de la iglesia, filósofo muy, muy fuerte. Fíjense, ya decía él, y miren, Dios al crear al ser humano, le dio, así como cuando uno hace un injerto, ya ves cómo se nota el injerto que está impreso en el tronco del árbol, le imprimió un sello, ¡pum!, que se llama anamnesis divina. Los psiquiatras le llaman la presencia olvidada de Dios. Fíjate nomás, ¡pum!, la imprimieron. ¿Se acuerdan de Tomás? La sindéresis, ¡pum!, ahí está. Le llamó sindéresis. Jerónimo en el siglo III, fíjate, 13 siglos, 11 siglos después le llamó la anamnesis divina. Ahí está. Es lo que le llamó él también la scintille conciencia. ¿Se acuerdan cuando las mamás nos regañaban y decían, hay una conciencia ahí, esa es la que te va a decir si andas mal o andas bien? Y ahora dicen, hay un Dios que va a castigar, ándale. Esa famosa scintille conciencia es el sello, así, porque no tiene que estar Dios constantemente operando, no, la pone ahí, como en un disco duro. Ahí está. En Jerónimo. Y entonces esa la simboliza con un águila, que es la que está aquí pegada. Miren. Dice, hey, a la razón, abusado con el toro y abusado con el león, que no te vayan porque ellos más andan buscando sus propios bienes. Bueno, pues cuando me voy más atrás, me encuentro con Pablo de Tarso, el filósofo. Fíjate nomás. En una de las epístolas, cuando andaba ya predicando en Roma, por ser el filósofo romano, ya andaba echando la talla al gran maestro, al maestro Jesús. Y le dice un amigo, oye, pero si tú lo perseguiste, hasta lo perseguiste en caballo, ahí andas ahora de mamón. Ahí le digo, pues, ¿qué traes? Dijo, ¿y a poco los que no conocen, los que no tienen la fe, los paganos, si no conocen tu fe, no se van a salvar? Le avientan el primer toro. No, señor. Dios puso en sus corazones la semilla del bien. Fíjate, Dios puso en sus corazones la semilla del bien, la sindéresis. Fíjate, no, hombre, ahí está el último punto. Nada más que les voy a aclarar algo. Esa imagen que encuentran ustedes, la pintura de Rafael, la van a encontrar también en los frontispicios de los templos egipcios, idéntica. La van a encontrar también en los edificios de Roma, la razón, el toro al lado y el águila aquí.
y la van a encontrar también en Grecia y en los templos cristianos y a la fecha, fíjese. Esa imagen es milenaria y ya decían que ahí estaba. ¿Por qué la tenían tan oculta? Porque ahorita ya sabemos que la ciencia, y me refiero a Hawkins, el médico neurocirujano del siglo XXI, texto que tengo de 2016, cuando indica, los filósofos aportaron esto, pero siempre decían que ahí estaba en ti, adentro de ti. ¿Y saben qué dice este médico como lo afirmaron desde los egipcios hasta los griegos hasta la fecha? ¿Saben dónde está, Memo? Esa síntesis, ese hábito innato que tiende a la vida. En cada una de las células de trillones del cuerpo, ahí está el pulsar que te permite vivir. La mejor prueba que aquí estamos vivos. Esa célula tiende a la vida, no a la muerte. Ahí está la síntesis, que es la idea del bien, no la del mal. Pero la bajamos en la siguiente para ver cómo funciona y cómo está. Verán, ¿qué les pareció el platillo que les ofrecimos ahorita? Necesitamos darle el espacio y la calidad y explotar a lo que es un filósofo, sí o no. Muchas gracias, que tengan un buen día.